Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y en el video de hoy te voy a mostrar la máquina Overlock Brother 3534DT. Este modelo es uno de los modelos más recientes de la marca Brother, así que te voy a estar mostrando los detalles que recibes cuando la compras y luego te voy a mostrar las diferencias entre este modelo y el modelo Brother Overlock 1034D, que es un modelo que tiene muchos años en el mercado y que a mí en lo particular me ha resultado súper buena y de la cual tengo varios videos en este canal. Así que te invito a que no te pierdas ni un minuto de este video si estás pensando en adquirir este modelo o el modelo que tiene ya más tiempo en el mercado. Así que acompáñame. Junto a tu máquina Brother Overlock 3534DT recibes todo lo que estás viendo acá en la mesa y que te voy a estar detallando. Aquí tenemos el manual de instrucciones tanto impreso como en DVD. Este es un manual que considero que está bastante completo, donde trae las instrucciones para iniciar, cómo enhebrarla y algunos detalles de las técnicas. Aquí tenemos la canasta que se coloca en la parte delantera de la máquina y en la cual irán cayendo los recortes de la tela que irá cortando la overlock. La documentación que viene con la máquina. Esta máquina fue comprada en una tienda física, no online. El pedal de la máquina. Adicional al prensatelas multiuso que trae la máquina instalado, tenemos dos prensatelas adicionales. Este que les muestro ahora es el prensatelas para hacer fruncido. Si desean aprender esa técnica, estaré colocando el enlace al video donde explico 10 técnicas con esta máquina Overlock 3534DT. Este prensatelas que les estoy mostrando, que se gradúa el ancho, es el prensatelas para hacer flat lock. Esta es una costura plana y también la muestro en el video que les acabo de mencionar. Esta es la llave para desmontar las agujas. Viene incluido un paquete de agujas que viene con números combinados, número 12 y número 14. Las pinzas para el enhebrado de la máquina. Esta pequeña brocha para ayudarnos a limpiar un poquito la máquina. Para limpiezas más profundas, pues vamos a necesitar luego otras herramientas. Trae 4 mallas para los hilos que son muy delgados. Estas mallas están diseñadas para conos de hilos grandes. Para cuando los hilos son muy delgados, de esta manera los mantenemos controlados. Y también aquí tenemos los topes para los carretes de hilos que son pequeños. Adicional a todo esto que les acabo de mostrar, viene una mesa extensible. Estaré colocando la imagen en pantalla. No la tengo aquí ahora mismo en la mesa, pero es una mesa que ustedes reciben que va a ampliar el área de trabajo para que ustedes tengan donde apoyar de mejor manera el tejido o la ropa que estén trabajando. Ahora vamos con la comparación entre esta máquina que es la 3534DT y la máquina 1034D. Vamos a ver cuáles son las mejoras, cuáles son las diferencias y ya luego ustedes decidirán cuál modelo prefieren. Aquí están ambas máquinas. Como pueden notar, mi máquina, que es la que está a la derecha, la 1034D, es una máquina que lleva más de 7 años conmigo. Y esta máquina nueva a la izquierda, el modelo 3534DT, es la máquina de una amiga que me la ha prestado recién comprada para grabar unos videos para ella y para ustedes. Aquí en la torre de la máquina, que es la primera parte por donde comenzamos a enhebrar nuestra máquina, vemos una diferencia en el modelo 3534DT. Tenemos unos ganchos adicionales que no vienen en la máquina 1034D. Entonces esa es la primera diferencia. Aquí siguiendo la ruta del enhebrado, esta es otra diferencia. Fíjense que acá los guiahilos levantan y en la máquina 1034D pues son estas piececitas de metal por donde el hilo se coloca desde un lado hacia el otro, empujando. Mientras tanto que en la máquina 3534DT tenemos estos orificios que son circulares y simplemente vamos a pasar el hilo desde atrás hacia adelante. Otra diferencia es este tornillo que es el que ajusta la tensión del prensatelas. Esto es para cuando vamos a coser tejidos que son más finos o tejidos más gruesos.
En la máquina 3534DT este tornillo es plástico y en la 1034D es de metal. La siguiente diferencia es este sistema que tiene la máquina 1034D, que es para aflojar la tensión de los hilos. En verdad, en mi máquina yo no suelo ni siquiera mover esos botones y vemos que en el modelo 3534DT ya esa parte la han quitado. La siguiente diferencia es el color de los botones de ajuste de tensión en la máquina 3534DT. Todos los botones son del mismo color. Entonces lo que tenemos son estas numeraciones con colores diferentes. Pero me encuentro que el color de los números en sí es un poquito opaco. Si es para el uso personal, que es como uno por lo regular compra las máquinas, pues eso está muy bien. En mi caso me ayuda mucho para los tutoriales que los botones sean de colores diferentes, como es el caso de mi máquina 1034D. La placa de la aguja es otra diferencia que tiene esta máquina. Los prensatelas son los mismos, o sea que son comunes a ambas máquinas cuando se quieren comprar prensatelas adicionales como el de elástico o el de pegar perlas. El lado izquierdo de la máquina 3534DT es totalmente limpio, a diferencia de la máquina 1034D, que es donde encontramos la mayoría de los botones. Este es el lado derecho de la máquina 3534DT y como pueden ver, aquí es que tenemos parte de los botones. Los botones y las funciones están distribuidas de un lado y también tenemos botones y funciones que se manejan desde el frente de la máquina. La palanca para levantar el prensatela sigue estando del lado derecho, al igual que el interruptor y la conexión eléctrica. En la máquina 3534DT tenemos este botón en la parte del frente, que es el botón que maneja lo que es el ancho de la puntada. Estoy aquí retirando el prensatelas para que ustedes puedan ver el movimiento cuando yo muevo este botón. Podemos ver cómo esta pieza, que es donde está la uñeta, se aleja o se acerca del área donde se realiza el tejido. Cuando movemos este botón para alejar esa pieza, para ampliar el espacio, lo que vamos a tener es un tejido más amplio. Aquí en la máquina 1034D tenemos la misma función, pero el botón está en el lado izquierdo. En la máquina 3534DT tenemos la cuchilla que se activa o desactiva de una manera diferente. Tenemos esta pieza que debemos alarla. Y de esta manera llevamos la cuchilla hacia la parte de abajo y de esta manera deja de funcionar. Ahí no funciona, ahí no corta. Para volver a colocarla simplemente alamos la pieza nueva vez y subimos la cuchilla. Simplemente rotamos para desactivar o activar. En la máquina 1034D tenemos la cuchilla que se activa o desactiva con esta palanquita que se mueve hacia un lado o hacia el otro y que la tenemos en el lado izquierdo de la máquina. La siguiente diferencia es cómo podemos acceder al gancho inferior, que es este gancho. En esta máquina 3534DT tenemos esta palanca que simplemente la empujamos hacia el lado derecho y el gancho sale y así podemos enhebrarlo de manera fácil. Aquí la máquina tiene los hilos con los cuales vino de fábrica y que todavía no he querido retirar, sino que he ido grabando y en este momento todavía tengo los hilos originales aquí montados. La siguiente diferencia es cómo retiramos la uñeta. Aquí tenemos esta uñeta que tiene esta piececita donde podemos alar de manera bastante sencilla. Algo que me gustó mucho de esta máquina es que tiene esta área de la compuerta delantera. Está diseñada para guardar las piezas de la máquina. Aquí podemos guardar la uñeta, las agujas, las pinzas. Tiene un área vertical. También podemos guardar la llave con la cual desmontamos las agujas. Y aquí en la máquina 1034D tenemos espacio para colocar la uñeta y para colocar la llave con la cual se desmontan las agujas. Aquí en la máquina 1034D tenemos esta palanquita que dispara prácticamente la uñeta. Es bastante fácil también. Y tenemos aquí el gancho
no tenemos la palanca que está en la otra máquina, simplemente alamos y ahí estaremos enhebrando este gancho inferior. También tenemos diferente que en la máquina 3534DT tenemos los tornillos separados para cada una de las agujas, que esto se agradece bastante, es algo que no tenemos en la máquina 1034D. La máquina 1034D tiene un solo tornillo con el cual se sostienen ambas agujas. Entonces cuando vamos, por ejemplo, a quitar una aguja, tenemos una montada, queremos poner la otra. El punto es que siempre debemos sostener ambas agujas al mismo tiempo para poder ajustarla o para poder cambiarla, o cuando queremos quitar una y dejar la otra. Aquí en esta máquina tenemos un tornillo separado para cada aguja. Habrán notado durante el video que también tenemos brazos libres en ambas máquinas, a pesar de que son diferentes, y que la máquina 3534D trae una mesa extensible adicional. En general pudimos ver todas las diferencias que tienen estas dos máquinas, diferencias físicas, y trataré de enumerarlas en el video, en la edición del video. Sin embargo, les cuento que la calidad de la puntada y las funciones es exactamente la misma. Es decir, que dependiendo de las características que te hayan gustado más en una o en la otra, o el precio al cual vayas a adquirir tu máquina, pues diría yo que es lo que va a determinar. La calidad del trabajo es la misma. De la máquina 1034D, como les mencioné, tengo varios videos, y de esta máquina también tendré varios videos de la 3534DT, incluyendo el video de hacer 10 técnicas con ellas. Cuando el video esté disponible, estaré dejando los enlaces a este video y a otros en la descripción de este mismo video. Me encantaría que comentes qué te ha parecido esta comparación, cuál modelo te gusta más. También te invito a que te suscribas a mi canal, y si te ha gustado este video, que por favor le pongas un dedito arriba, un me gusta. Así de esta manera este video puede llegar a más personas que posiblemente lo estén buscando. Así que nos vemos en un próximo video.